Este es un estudio, nuevamente lo repito, que tiene que ver con la visión a partir del Señor Jesucristo, la misión a partir del Señor Jesucristo, la visión que tuvo Él y cómo es que se fue sembrando esto en la vida de los apóstoles. Cuando llegamos a Mateo 28, cuando Jesús, Lucas, Juan, Hechos 1:8, cuando nosotros llegamos a los pasajes donde ya se ve al Señor dándoles la misión a sus discípulos, debemos entender y vamos a llegar a la conclusión, Dios mediante, de que nuestro Señor no les dio la misión en el vacío, sino que desde un inicio, con su propia vida, su propio testimonio, les fue preparando para que ellos cumplan la misión. Y cuando llegó el momento de llevar adelante la misión, ellos ya estaban preparados. Necesitaban esperar al Espíritu Santo y luego hicieron lo que el Señor les había preparado y mandado a hacer. Lo repito una vez más, con otras palabras quizás, para que podamos comprender esta parte. Aunque la iglesia no estaba presente aún durante el ministerio del Señor Jesucristo, sin embargo, a partir del ministerio del Señor Jesucristo en este mundo, podemos mirar lo que entendieron los discípulos en cuanto a la razón de ser y propósito del Señor. Y todo eso que el Señor era en cuanto a la misión del Señor, se aplicó a la iglesia primitiva, a la iglesia de Hechos y por ende a nosotros. Vamos a notar que lo que Pedro, lo que Pablo, lo que los apóstoles hicieron no fue algo en el aire, sino fue algo que ellos aprendieron de parte del Señor. La misión del Señor Jesucristo fue trasladada a ellos y ellos aplicaron eso en el libro de Hechos. Cuando Pablo lleva adelante el mensaje, Pablo no es un llanero solitario, es decir, no es que todos los hermanos están por ahí en sus vidas, como muchas veces pasa ahora, no tenemos tiempo. No, Pablo era uno más de muchos cristianos que estaban llevando adelante el Evangelio. En el caso de Pablo, era una tarea muy especial, pero no era, porque Pablo era apóstol, pero no era una cosa extraña, sino era algo que todos estaban haciendo. Llevaban la palabra de Dios, buscaban alcanzar con el Evangelio a las personas que no conocían a Dios. Y esas personas se convertían, se establecían iglesias nuevas, se organizaban, los apóstoles se organizaban con pastores y si en la medida del tiempo a diáconos, hay mucho que rebanar, hermanos, aquí. Y ojalá puedan seguir este tiempo porque es de mucha instrucción. Hablemos un poquito de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre se presentó como Mesías, esperado por los judíos como el Salvador del mundo. Y la evangelización para Él era algo continuo, constante en su ministerio. Él nunca, salvo en algunas oportunidades, siempre Él estuvo presentándose a sí mismo ante los demás. Presentándose a sí mismo ante quienes estaban a su alrededor. Miren por favor Juan 3. Juan 3 probablemente todavía no había comenzado su ministerio y el Señor en Juan 3 el Señor está hablando con un fariseo, ¿no? Nicodemo, miren por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y cuando Jesús se presenta ante este hombre, queridos hermanos, Él no le presenta un mensaje velado, un acertijo,
no se oculta, y probablemente algunos libros utilizan, colocan este episodio antes de que Jesús vaya a la tentación en el desierto. Bueno, yo creo que aquí ya había comenzado su ministerio, pero es interesante. Noten, Él se presenta como el Salvador del mundo. Y nos sigue leyendo. Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está hablando del nuevo nacimiento. Pero más adelante, el Señor Jesucristo le va a seguir hablando y le dice que Él es quien era la persona o el objeto o la persona, vamos a decir, a quien la gente debía acudir para ser salvo, para nacer de nuevo. Miren lo que dice Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El 14, noten lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando con Nicodemo y le está presentando el mensaje del Evangelio. Él se está presentando como Mesías, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el Señor Jesucristo lo que está haciendo es que informándole a Nicodemo. No, yo creo que él está haciendo más que eso. Está cumpliendo una de la misión que él tenía, que es presentarse como Mesías, tratando de alcanzar a las personas con el mensaje. Dios anhela salvar al hombre pecador. Y las misiones implican los esfuerzos de Dios para alcanzar al hombre pecador. Y en este tiempo Dios está usándonos como iglesia para poder alcanzar al perdido. Ese es el deseo de Dios. Probablemente su deseo más grande, reconciliar al hombre, uno de sus deseos más grandes, o el que le trae más gloria, reconciliar al hombre consigo mismo. Y nuestro Señor Jesucristo, como Dios que es, tenía ese deseo. Y cuando Él, en este caso que hemos visto, cuando se presenta ante Nicodemo, Él tiene ese anhelo también. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino con ese anhelo de reconciliar, con la misión de salvar. Así que no vemos a un Jesucristo que se oculta, no vemos a un Jesucristo que me presenta un mensaje oculto o en acertijos. No, Él está cumpliendo su misión. Trata de alcanzar a las personas y de ponerse él mismo como lo que era el Salvador de este mundo. Juan 4, en el versículo 3 y 7, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿cierto? En el versículo 25 y 26 específicamente. Juan capítulo 4, versos 25. Bueno, en el versículo 17 nos dice algo importante. Perdón, es Juan, estoy confundiéndome. Juan es Mateo. Juan 4, versículos 25 y 26. Miren cómo se presenta Jesús. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer dice, bueno, va a venir el Mesías. Han tenido una conversación y el Señor Jesucristo ha ido entrando como pelando una cebolla en la vida de la mujer samaritana. Y ahora ella le dice, va a venir el Mesías. ¿Y Jesús qué le dice?
¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el que habla contigo. O sea, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Así sí dice la Biblia. Le era necesario pasar por Samaria. Así que, hermanos, estamos ante un Señor Jesucristo que desde el inicio de su ministerio está cumpliendo con su misión: alcanzar al perdido. No importa los complejos o las idiosincrasias que hayan tenido los judíos. Ustedes se acuerdan, los judíos no se veían con los samaritanos. Él anhelaba salvar al pecador. Esa era la misión del Señor. Viene Nicodemo, un fariseo, le presenta el mensaje. Viene una mujer, la mujer no viene, él va y busca a esta mujer, que por los judíos era una cultura menospreciada, y le presenta el mensaje. Porque él anhela salvar al pecador. Pero cuando uno busca, ahora sí vamos a Mateo 4, después de la tentación, el Señor dice que hizo más cosas. Noten Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Note. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no se queda ahí, no es que está por ahí, nomás se para en una esquina. Cuando uno revisa el 23, después de llamar a sus primeros discípulos, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está esforzándose por cumplir la misión que Él tenía: presentarse como Mesías. Las sanaciones que el Señor hacía no era porque, quería molestar a alguien. Era porque Él anhelaba mostrarse como Mesías. Las sanaciones, el sanar a alguien, era cumplir las profecías. La Biblia dice en Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y en mucho eso tiene que ver con el presentarse a la gente como el Salvador. Los judíos piden señales, y el Señor Jesucristo estaba presentando las credenciales del Mesías cuando Él sanaba. Así que su mensaje era acompañado por señales visibles de su identidad, de su persona. Nuestro Señor Jesucristo se estaba esforzando en cumplir esa misión. Y adivinen qué, sus discípulos ya estaban con ellos. Sus discípulos estaban caminando ya con ellos. Algunos ya habían, ¿no? Cuando llegamos a Mateo 11, busquen por favor Mateo 11, también lo busco aquí. Mateo 11, versículos 1 al 6, Mateo 11, versículos 1 al 6, noten lo que dice. Cuando Jesús, dice la palabra de Dios, terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, que fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 12. Muy interesante esta parte, hermanos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Jesús no le dijo: sí, yo soy. Jesús le dijo: miren, lo que oyes y lo que ves, dile a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan, el Bautista, el que había recibido una revelación del Señor mismo, que sobre el que descienda el Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma, este es mi ungido. Él ahora en la cárcel está dudando de todo eso, está con una inseguridad probablemente, y por eso es que envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús, en lugar de decirle yo soy, le dice: pues mira las evidencias, ahí se están sanando las enfermedades y el Evangelio está siendo predicado. Lo que está diciendo el Señor es: estoy presentándome como Mesías, que les decía hace un momento. Jesús está mostrando sus credenciales como Mesías. Nuevamente, desde un inicio el Señor está enfocado en su misión: alcanzar al perdido. En este momento, alcanzar al pueblo de Israel, llegar a ellos, que ellos crean en Él como el Mesías prometido. El Señor Jesucristo se está esforzando por llegar a los demás hermanos con su mensaje. Para terminar en esta noche, vuelvo a decir esto: la misión de la iglesia no es un capricho, no es una opción. La misión de la iglesia no es un quehacer para algunos, para los llamados, y los demás hacemos lo que nos da la gana. La misión de la iglesia es un llamado irrenunciable, ineludible. Si usted o yo nos hacemos llamar creyentes, cristianos, nuestro deber es cumplir la misión de la iglesia, la misión de cada creyente. No debemos, hermanos, hacernos de la vista gorda. Ahora, en medio de tantas circunstancias, no debemos, hermanos, enfocarnos en nuestras necesidades nada más, sino buscar la manera, buscar la forma de orientar nuestra vida, porque eso es la única manera de no descuidar la misión. Orientar nuestra vida a cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Estamos notando que esta misión tiene su origen en Dios, y lo estamos notando desde el ministerio del Señor Jesucristo. Uno puede ir al Antiguo Testamento y notar en Dios cómo Él formó su pueblo para que el mundo le conozca, para alcanzar a las naciones a través del pueblo de Israel. Israel falló y Dios ahora está usando la iglesia, pero su misión no ha cambiado: alcanzar a las personas con la salvación. Él quiere que todos se arrepientan. Así que usted y yo debemos de mirar en Jesucristo su rol, su anhelo, su pasión por las almas. Y nosotros también debemos hacer esfuerzos. Y no me refiero solo a evangelizar, hay más que eso. Pero debemos, hermanos, no distanciarnos de esta misión, no distraernos con este mundo y enfocarnos en aquello que Dios nos ha pedido que hagamos. Es un reto muy grande. Nuestro Señor Jesucristo, desde un inicio, presentándose, ya está haciendo giras nuestro Señor, ya sus primeros discípulos le están acompañando. Él no se está ocultando, Él ha venido en ese momento y se presenta como el Mesías, como el Salvador. Él está cumpliendo con su misión y está formando está sembrando esa misión en la vida, en la mente, en los corazones de sus discípulos, quienes luego lo harían de la misma manera, con el mismo esfuerzo, con el mismo tesón, llevarían adelante su palabra. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Es un reto muy grande, una emoción muy grande ver a nuestro Salvador esforzándose por llevar adelante el mensaje, presentándose Él como lo que era, el Salvador, el Mesías esperado, pero también, Padre, formando a sus discípulos en el tiempo para alcanzar a otros. Evangelismo, discipulado en el ministerio del Señor. Están presentes
esos quehaceres que ahora la iglesia debe llevar adelante. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.